Seguimos con información de la economía. El desempleo en el Gran Santiago llegó a un 14,1% en el mes de junio, mientras que el empleo total cayó, por los ocupados, un 16,9% en 12 meses, la peor cifra en 38 años. Esto de acuerdo a la encuesta de ocupación y desocupación realizada por el Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Para profundizar en estos números nos acompaña Lorena Flores, directora ejecutiva del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Lorena, bienvenida a Canal 24 Horas, muy buenas tardes. Hola, gracias. Lo primero, Lorena, uno ve el número, el 15,6 que era el anterior en marzo, 14,1 ahora, uno dice, una buena noticia, pero no es tanto, ¿no? No, para nada, tienes toda la razón. Lo que hoy día ocurre es que cayeron igual los ocupados, entonces hay destrucción del empleo, se están perdiendo puestos de trabajo y eso siempre es una mala noticia. Hay también más desempleados. Sin embargo, lo que está ocurriendo, y por eso tú bien lo dices cuando, podría ser una buena noticia, pero en realidad lo que está ocultando la cifra hoy día de la tasa de desempleo es que las personas se van hacia la inactividad, se desalientan, ¿cierto?, de buscar empleo y ni siquiera lo intentan, ¿no? En gran medida porque hoy día por producto de la pandemia no se puede, uno no puede salir a buscar empleo, y por lo tanto dejas de participar en el mercado laboral y no estás siendo considerado en una tasa de desempleo. Y por eso que hoy día ese indicador, estadísticamente, no es el mejor para mirar lo que está ocurriendo en el mercado del trabajo. Si uno ve los números un poco en el desglose, Lorena, ocupados cae 16,9%, desempleados sube 47%, de un año a otro, estamos comparando junio con junio. Y lo que tú mencionas, inactivos, sube un 27%. Ese es el número a mirar. Ese es el número a mirar, exacto. Eso se refleja en la tasa de participación, que también cae en el año bastante. Y por eso que tienes que complementar también con la serie que pusimos nosotros de crecimiento del empleo, porque eso te muestra que en realidad se están destruyendo igual puestos de trabajo. Desde 1982 que no había algo así, porque siempre se tiende a comparar desde que empezó el efecto económico grande en el país, en el mundo, pero también en el país, Lorena, respecto a la pandemia, compararnos con la crisis del 82. Esto ya refleja que nos podemos comparar fácilmente con lo que sucedió con ese choque económico que significó para nuestro país en plena dictadura. Claro, en realidad nosotros lo que hicimos fue mirar la cifra de crecimiento del empleo y empezar a buscar hacia atrás dónde había una cifra similar. Y encontramos que efectivamente en el 82 se ve este decrecimiento, ¿cierto? Donde puedes ver que es 16,1, muy similar a lo que estamos teniendo hoy día. Y también así hay tasas de desempleo de la misma magnitud. Ahora en los años 80 las tasas sobrepasaron el 20 y todavía nosotros no hemos llegado a eso. Porque justamente en ese mismo punto, hace más o menos 3 semanas conversamos con David Bravo, quien también trabajó en el Centro de Microdatos, ahora está en la Católica, y él decía, ojo con compararse con el 82, claro, porque puede ser un 20% el desempleo, pero aquí estamos hablando de destrucción de empleo, y ahí ese parámetro incluso es peor que el del 82. Así es, sí. Y eso es lo importante hoy día, porque hoy día cuando tú miras la tasa de desempleo, estás mirando un indicador que no te está reflejando lo que está ocurriendo realmente. ¿Ya? Porque esa tasa solamente considera a aquellos que están participando, aquellos que o bien estás ocupado o bien estás desempleado, pero no están ahí adentro, no están los inactivos, y ese es el problema. En cambio, cuando vas a la variación del empleo, tú puedes ahí mirar cuánto se está destruyendo el empleo, cuánto caen los ocupados, y esa magnitud es muy importante. En cuanto a inactivos, Lorena, ¿ustedes midieron lo que tiene que ver con género inactivos? Porque siempre se relaciona con que las mujeres, lamentablemente, por este tema de la brecha de género, por la corresponsabilidad del cuidado de terceros, siempre se le castiga a la mujer. ¿Son las mujeres las más castigadas en la inactividad o se reparte? A ver, las mujeres cayeron harto también en marzo, pero efectivamente ellas están llegando a niveles de participación laboral del año 2004. Si yo lo miro por género, en realidad a los hombres le pega más fuerte en el sentido que en estos últimos 20 años no se había visto una tasa de participación tan baja en los hombres. Pero sí es preocupante en las mujeres, algo que tú mencionas bien, que es probablemente esa inactividad se va a sostener por más tiempo, porque hoy día, mientras tú no tengas resuelto el tema de los colegios cerrados, jardines, a la cuna, no van a poder volver. El hombre, en cambio, es más probable que vuelva a
participar del mercado, empiece a buscar empleo y luego pueda encontrar un empleo. Las mujeres eso es más complejo. Porque dentro de las medidas, por ejemplo, que vimos del presidente de la República en la cuenta pública hace algunos días, fue el subsidio a la mano de obra. Aquí se va a tener que, a diferencia de otros años, uno recuerda, no sé, los planes de empleo para la crisis asiática, ni hablar el PEN y el POC de los años 80, que era muy masculino, era muy de construcción, de obra gruesa. Aquí va a tener que ser un subsidio más focalizado también al empleo femenino, a otro tipo de trabajo. Yo creo que sí, y eso es lo que uno tiene que pensar, ¿cierto?, de soluciones de política pública. El gobierno, como tú dices, pensó en este subsidio, también dijo que tenía el bono trabajo mujer, pero este tiene un monto muy pequeño como para llegar a incentivar a salir a buscar empleo cuando tú no tienes con quién dejar a los hijos. Y ese es el problema. Entonces, yo creo que aquí el gobierno va a tener que abrirse un bono adicional para las mujeres, porque también hay que pensar que, ojo, que los sectores que están más golpeados también hay mucho trabajo femenino ahí. Si bien la construcción es uno de los más golpeados y ese es masculino, también la construcción normalmente ahí se pone en incentivo. De hecho, el gobierno ya ha dicho que otras cosas va a hacer y va a invertir, ¿cierto?, en obras públicas, y ahí empieza a reactivarse la construcción. Pero ¿qué va a pasar con los restaurantes, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con el turismo, donde hay muchas mujeres? El restaurante, aunque abra, va a tener la mitad o un tercio de las mesas atendiendo porque tienen que tener una distancia. Y por lo tanto, eso le va a pegar más fuerte al empleo femenino. Y si no entrego, además de este bono, entrego algún bono para el cuidado en caso de que no pueda tener jardines o sala cuna, es difícil, colegios, digamos, es muy difícil que las mujeres puedan salir a participar al mercado laboral y a buscar empleo. Tú mencionabas hoy en sectores como el turismo, como los restaurantes, en que, por ejemplo, un restaurante que atendía a 50 personas, quizá en los próximos, no en los próximos meses, en los próximos años, cuando se normalice esto, por un buen tiempo va a poder atender a la mitad de las personas. Muchas mujeres, y apuntemos al tema de las mujeres, por ejemplo, también va a tener que apuntarse a la capacitación, a reconvertirse, a mirar el mercado laboral, ir a buscar otra pega, resetearse derechamente, laboralmente. También debe ser el foco no solamente al subsidio a la mano de obra, a la capacitación para otras pegas, para las pegas que vienen, que quizás hoy día no conocemos, Lorena. Eso siempre es bueno en el mercado laboral, eso siempre ayuda, porque a la larga cuando tú te capacitas, ¿cierto?, lo que estás haciendo es tomar más conocimiento de cosas nuevas. Y ahí yo creo que el rol importante, ¿cierto?, tenemos hoy día una institución del Estado, que es el CENSE, que tiene que tener algo mayor que llame la atención, cursos que sean especializados quizás para mujeres, y claro, abrir a nuevos mercados, ir mirando qué es lo que se puede hacer por ahí. Pero la capacitación siempre es una buena solución, y además uno puede también pensar en que le puedes pagar algo a las personas cuando se capacitan. También tienes que dar algún incentivo, un bono o algo por el estilo. Lorena, a ver, estaba viendo también la diferencia de género en cuanto al desempleo. Hombres 15,8, mujeres 11,6. También sucedió en la última encuesta que entregó el INE, que por primera vez, creo que histórico, por primera vez las mujeres estaban más abajo que los hombres en cuanto a desempleo. Y la misma, uno hace el mismo gesto que al principio de la entrevista. ¡Uy, una buena noticia! No, no es una buena noticia tampoco. No, efectivamente, esto tiene que ver de nuevo con que las mujeres dejan de participar en mayor medida que los hombres. Por lo tanto, en la tasa de desempleo no se refleja la presión que ponen ellas sobre este indicador, porque ellas no están saliendo a buscar. Entonces, lo que me indica es que están más desalentadas que ellos. Y eso es probable porque nos podemos imaginar, ¿cierto?, que en la casa la mujer se hace más cargo de los quehaceres del hogar, de los hijos, y por lo tanto ni siquiera se da el tiempo de a lo mejor buscar por internet algún trabajo, mientras que el hombre, si hizo algo, ¿cierto?, e intentó buscar, se metió en una página web, llenó su currículum, eso significa que está activamente como desempleado. Y eso es menos probable que se dé en las mujeres y se refleja en una tasa de desempleo más baja en ellas. El ingreso promedio también, Lorena, cayó con mucha fuerza en los cuenta propia. 35% el promedio, el ingreso que ustedes midieron, 250.000 pesos. Distinta situación al ingreso asalariado, que subió, en más, el último año, 0,3%, 560.000. ¿Por qué tanta la caída puntualmente en el cuenta propia, 35% de los ingresos mensuales? Bueno, ahí encontramos que muchos trabajadores por cuenta propia, que debido a la pandemia de nuevo, no podían salir a trabajar o a vender sus productos. El trabajo en la calle, en la cuneta, derechamente. Por ejemplo, pero también hay otros, por ejemplo, el carpintero que me dijo, yo trabajé esta semana porque hice 5 muebles, pero no vendí ninguno, entonces mi salario igual fue 0.
¿ya? Y eso se da mucho en los trabajadores por cuenta propia. No así en los asalariados, ¿cierto? Que existe un contrato y por lo tanto uno trabaja siempre básicamente por lo mismo, y hay algunos que no están trabajando nada porque no pueden desempeñar sus funciones en la casa, pero hay otros que están haciendo teletrabajo. Y cuando los asalariados pierden el empleo, ¿qué ocurre en el mercado laboral? Que se saca a la parte siempre menos calificada, y por eso cuando tú hablas de la capacitación, es bueno, porque eso te ayuda a no estar, ¿cierto?, en la parte baja del mercado laboral, los menos calificados, que son los que los empleadores primero despiden. Y por lo tanto es normal que empiecen a subir los salarios de los asalariados. Lorena, a ver, con toda franqueza, tocamos fondo en el tema de desempleo y no te pregunto tanto, y lo que ha tratado un poco toda esta conversación, no tanto en los 2 dígitos, pues ese número al final, lo que hemos conversado todo el rato, no representa el trasfondo. ¿Tocamos fondo en la destrucción de empleo o todavía queda, lamentablemente? Es difícil saberlo porque va a depender mucho de cómo sigamos con la pandemia, pero también uno podría pensar que todas las personas que hoy día están con la ley de protección al empleo, varios de ellos van a perder empleo. 710.000, hoy día fue la actualización de la cifra. Claro, y por lo tanto, tú ahí vas a ver un segundo shock, de nuevo, una pérdida y una destrucción importante, ¿cierto?, de empleo. Pero, como te decía, va a depender mucho del estado que estemos con la pandemia, porque si empezamos a abrir, las comunas empiezan a dejar la cuarentena, se empieza a abrir el comercio, algo ahí se va a reactivar. Pero si tenemos un rebrote a las 3-4 semanas, esta destrucción va a seguir, digamos. Va a depender mucho realmente de cómo esté la parte más epidemiológica que de solo el mercado laboral. Estas medidas, lo último, Lorena, de desconfinamiento que hemos conocido, Providencia empezó esta semana, comienza la próxima semana Santiago, Estación Central, hemos visto otras comunas, sobre todo concentrando la discusión en la región metropolitana. ¿Puede ayudar a que mejore la situación o quizás eso todavía tiene que estar rezagado y siempre mantener la salud primero? En mi opinión, yo creo que hay que mantener la salud primero y sobre todo pensando en que no sabemos cómo van a ser los rebrotes. Entonces quizás esta segunda ola nos puede pegar más fuerte. Lo estamos viendo ahora con los países europeos. Vemos por otro lado países como Nueva Zelanda que con 4 casos está cerrando nuevamente su economía, pero a lo mejor funciona en algunos países, ¿cierto?, cerrar y luego abrir de nuevo todo, que es lo que han hecho ellos. Entonces, yo creo que nosotros ya aquí estamos como seguidores como país, porque podemos mirar lo que está pasando en Europa. La pandemia acá y la cuarentena yo creo que duró más de lo que las personas pensaban. Hemos estado varios meses encerrados y eso hace que la crisis después se alargue más. Y volver, que el mercado laboral se active, eso es lento. Eso no es inmediato, no es que empiece a crecer, ¿cierto?, la producción del país, el PIB, y empieza de inmediato el mercado laboral. El mercado laboral es lenta la recuperación, sobre todo va a ser lenta en las mujeres. Entonces hay que tener mucho cuidado de efectivamente cuidar la parte de salud, pero también ir pensando en qué es lo mejor. A lo mejor conviene cerrar un poco más y abrir sin tener problemas, sin estar como trabajando a medias, digamos. Lorena Flores, te agradecemos esta conversación, un tema tan sensible, sin duda, el indicador más sensible de nuestra economía, que es la desocupación. Muchas gracias por esta conversación. A ti, gracias a ustedes. 5 de la tarde con 43 minutos, vamos a la pausa en Noticias 24.